Este pasado sábado falleció en Bolivia el ex general Gary Prado Salmón, el hombre que con rango de capitán de los Rangers de Bolivia capturó a Ernesto Che Guevara en la Quebrada del Churo en octubre de 1967. El pasado mes de agosto nos dio una entrevista exclusiva y esta es la última entrevista que dio en vida para un medio en español en los Estados Unidos, Gary Prado. Y aquí lo tenemos, documento histórico. En esta primera entrevista para un canal de televisión en los Estados Unidos en español. General Prado, cuéntenos de ese día, de ese 8 de octubre de 1967, si es posible dentro del tiempo del que disponemos, cómo comienza ese día y cómo termina ese día. Perfectamente. El batallón que habíamos preparado nosotros de tropas especiales, del cual yo fui designado uno de los instructores como capitán, comandante de una compañía, de las 4 compañías que tenía el batallón, terminó su periodo de instrucción con el destacamento de fuerzas especiales de Estados Unidos, en La Esperanza. Ellos nunca salieron de La Esperanza, ni siquiera pisaron la ciudad de Santa Cruz, estaban a 80 kilómetros al norte, con absoluta prohibición de su embajada, su gobierno y el gobierno de Bolivia de inmiscuirse en ninguna operación. ¿Cuántos norteamericanos había ahí en La Esperanza? ¿Cuántos norteamericanos había en La Esperanza? Era un mayor, 3 capitanes y 10 sargentos. Okay. Ellos nos ayudaron muchísimo en la instrucción, y sobre todo con los medios, porque nos proporcionaron suficiente munición para tener buena práctica de tiro, etc. Bueno, a mediados de septiembre terminamos la instrucción y fuéramos trasladados a Valle Grande, precisamente porque ya en esa zona estaban los remanentes de lo que podría ser la guerrilla. Días antes, en agosto, había habido una emboscada en el Vado del Yeso, donde el capitán Mario Vargas emboscó la retaguardia, que andaba perdida. La emboscó la retaguardia, ahí estaba Tamara Boone, que es la única mujer. Y bueno, acabó con ese grupo, entonces ya solo quedó el grupo del Che como elemento de combate. El 8 de octubre a la madrugada, el teniente Pérez, que estaba en La Higuera, yo estaba en el Abra del Picacho, que era mi base, a unos 3 kilómetros de distancia, me comunica por radio que un campesino había llegado en horas de la madrugada a comunicarle que él había visto en la noche cómo pasaban por su plantación de papa que él tenía y que estaba regando, porque allá se cuida el agua, tenían que regar en horarios determinados, etcétera. Y estaba él cuidando eso cuando vio pasar a estos 18 hombres. Y entonces se quedó quieto hasta que amaneció, y al amanecer recién salió para ir a la higuera y dar la información al oficial allá. Entonces, teniente Pérez me da la información y me dice, pero yo solo tengo 30 hombres acá. Yo también tengo otros 30, le digo, enseguida voy. Bajé inmediatamente con esa tropa y reconocidas vimos que había 2 quebradas que confluían. En una, en la quebrada del Churo, ya se había evidenciado la presencia de los guerrilleros, pero en la otra estaba dudosa. Así que dispuse que se internen de arriba hacia abajo a las 2 quebradas, y yo con un equipo de apoyo y ametralladoras, mortero, etcétera, nos colocamos en la confluencia de las 2 quebradas. Apenas iniciamos el dispositivo, pusimos en movimiento el dispositivo, comenzó el combate. ¿A qué hora más o menos comenzó ese combate? ¿A qué hora más o menos comenzó ese combate? Más o menos a las 9:30 de la mañana fue el primer choque, donde los soldados que intentaron bajar por la quebrada del Churo fueron muertos 2, heridos 2, y esa parte prácticamente se detuvo. Entonces tuve que esperar que la otra sección complete su recorrido. La otra quebrada no tenía problemas, y entonces de abajo arriba empezó su ataque. Yo bajé con ellos, tomamos varias disposiciones, y efectivamente, bueno, el combate así, piedra tras piedra, árbol tras árbol, duró bastante tiempo. Más o menos a la 1 de la tarde, yo había subido al puesto de comando, y tenía 2 soldados que protegían una lateral, una quebrada, una fisura lateral que salía de la quebrada. Y dice, mi capitán, aquí hay 2. Me pegan un grito, estaban a unos 15 metros míos. Voy inmediatamente y veo que ellos tenían cubiertos a 2 guerrilleros y ahí quietos.
Le digo, uy, salgan. Los hago salir. Salen y me dice, ¿y usted quién es? Le digo. Y me dice, yo soy el Che Guevara. Valgo más para ustedes vivo que muerto, no me maten. Entonces ahí no había ni patria o muerte, nada de esas cosas. Así le dijo, yo valgo más vivo que muerto para ustedes. Claro. Y entonces de ahí al otro era un boliviano, Willy, un dirigente minero de Huanuni. Le digo, muy bien, llévenlos al puesto de comando, quítenles todo el equipo que tienen, etcétera. Perdón, general, estaba herido el Che. El Che tenía una herida en la pierna, en la pantorrilla derecha, pero es decir, de rebote parece que le había entrado un proyectil. Superficial. Pero ni sangraba ni nada. Bueno, ¿y qué va a hacer? No, nada, dice así nomás. Porque nosotros tampoco teníamos una venda siquiera para atender a nuestros heridos. Era muy precaria nuestra situación logística. Bueno, entonces, ya pedazos de anécdotas de este episodio. Después de un momento de esos me dice Guevara, ¿usted es capitán? No, sí, le digo, no llevábamos grado. Sí, le digo, sus soldados mucho lo admiran, pero ¿no le parece cruel tener a un hombre herido, amarrado? ¿Dónde está herido? Entonces ahí me mostró la pierna. Muy bien. Desátenle las manos para que vea qué puede hacer con su pierna. Y después me dice, después de unos minutos, me dice, ¿puedo tomar agua? Ahí, como es lógico, creo, para cualquiera en una situación así, se puede envenenar, acordándose de Himmler y de algunos personajes de la historia que al ser capturados deberían envenenarse. Y sí, pero tome de la mía. Le di mi cantimplora, tomó agua, ¿sí? Y me dice, ¿puedo fumar? Sí, pero de los míos. ¿Qué le decía él? ¿De qué le hablaba el Che Guevara? Yo le pregunté, la primera pregunta, le dije, ¿a qué ha venido a Bolivia? Le dije, en su libro de la guerra de guerrillas, la Biblia que usted ha escrito para los guerrilleros, dice que donde hay un gobierno que ha llegado al poder por medios constitucionales, medios fraudulentos o no, etcétera, etcétera, dice, funciona el país, es imposible hacer la guerrilla. Y usted se viene a Bolivia donde hay un presidente constitucional con una inmensa popularidad en el área campesina y con un apoyo militar increíble, y viene a querer hacer una guerrilla en Bolivia, a derribar ese gobierno. Por supuesto que el presidente Barrientos, en la primera aparición que hizo sobre esto, dijo, son extranjeros, y los extranjeros no pueden venir a decirnos qué es lo que vamos a hacer con el país. Sin mencionar al Che Guevara, nada de eso. Dijo, estos son extranjeros y a los extranjeros tenemos que exterminar. Bueno, esa fue la consigna, y los campesinos fueron nuestros principales informantes durante toda la campaña. Es cierto que los Estados Unidos, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, no querían que fusilaran al Che Guevara, que querían traerlo aquí a Estados Unidos para que diera mayores detalles, interrogarlo de cuáles eran las ideas, los proyectos guerrilleros en Latinoamérica. Yo me he dado el trabajo de extraer las copias ya liberadas después de 30 años de las comunicaciones entre la Embajada y el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de esos días. Y ahí no hay nada que indique que Estados Unidos hubiera intervenido. Más bien hay una nota muy clara del embajador que dice que la decisión de su ejecución ha sido eminentemente boliviana, nosotros no hemos tenido nada que ver con eso. Entonces, no hubo una participación de Estados Unidos ahí en la decisión final. Fue una decisión tomada por los propios bolivianos. Y yo, felizmente, digo esto, tuve la oportunidad, años después, antes de publicar la primera edición, de conversar con el general Alfredo Obando, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Obando Candía. Y le pedí que me explicara cómo había sido el tema de la decisión. Y él me dijo, nos reunimos, el presidente Barrientos, el general Juan J. Torres, que era el subjefe de Estado Mayor de Obando, y Obando. Y entre los tres decidimos, después de discutir varias opciones, que no había posibilidad de hacer un juicio. Se estaba haciendo un juicio en Camiria de Brey, y era una payasada eso, ¿no es cierto? Un circo. Entonces, ¿cómo sería un juicio al Che Guevara en Camiria? No, era un desastre. Entonces dijeron, no. Después, la sentencia, van a ser 30 años de cárcel, no hay pena de muerte en Bolivia.
No hay cárceles en Bolivia, en esa época no había ni cárceles de mínima seguridad. Así que, ¿dónde tenerlo? ¿Dónde ponerlo? Para que no vengan a rescatarlo o a visitarlo, etcétera. Entonces decidieron que lo mejor era disponer su ejecución. Esos 3 oficiales de alta graduación, Barrientos, Obando y J. Juan José Torres, fueron los que determinaron la eliminación física del Che Guevara. Ellos tomaron y la transmitieron al coronel Centeno, el comandante de la 8ª División, que estaba en la higuera. El coronel Centeno llamó a una reunión a los 7 suboficiales y sargentos que estaban en ese momento en la higuera. Yo había vuelto al campo, a la zona de las quebradas, para encontrarme con otra compañía del capitán Torrelio y seguir el rastrillaje buscando a los que habían quedado todavía afuera. O sea que, bueno, la cosa es que el coronel Centeno llama a los oficiales, les dice, hay esta orden y necesito voluntarios. Los 7 se ofrecen voluntarios. Había indignación, había dolor, teníamos soldados muertos ahí, en fin. Así que si cualquier día, entonces el general, sin conocerlos físicamente a cada uno, dice, usted aquí y usted allá, señalando las 2 piezas donde estaban los prisioneros. Se dieron la vuelta a los suboficiales con su carabina M2, entraron, dispararon y salieron. O sea, no hubo despedida. O sea, perdón, la versión... No tuvieron tiempo de decir, perdón, punte bien. La versión de que Mario Terán, que acaba de morir hace apenas una semana, Sí. de que él fue quien le disparó, y existe la versión, por eso hablamos de los mitos, ¿no?, al principio del programa, Claro, de claro. que le dijo, apunte bien que va a matar a un hombre. El Che Guevara no le dijo eso. No le dijo nada, no le di tiempo de hablar siquiera. Fue 7 disparos al pecho y se acabó la historia. Y fue cierto que le dijo, no me disparen a la cara. Ah, no la instrucción era que no le disparen en la cara para Esa era la poder... orden. ¿Para qué hicieron con los restos del Che Guevara y por qué le cortan las manos? Primero, el corte de las manos. Había necesidad de asegurarse la identidad del Che Guevara, porque corrían rumores de que tenía dobles, triples, etcétera, y entonces para no cometer el error de decir aquí está muerto. Pero no, en esa época no había vuelos directos de Buenos Aires a Santa Cruz, sino una vez a la semana, creo. Y de Santa Cruz a Valle Grande tenía que ir en avioneta, y de Valle Grande hasta La Higuera no había camino. Bueno, entonces iba a demorar varios días que lleguen los peritos argentinos que se solicitó, un grafólogo y un experto en huellas digitales. Pero como se estaba descomponiendo el cuerpo, entonces se ordenó que los cirujanos, los forenses, corten las manos y coloquen en frascos de formol para conservarlas hasta que lleguen los peritos, que llegaron, cumplieron su labor, identificaron, certificaron y listo. La otra parte del cuerpo, según la versión que yo he manejado siempre, porque así me la explicó el oficial, le dieron la orden de incinerar el cuerpo. No es fácil incinerar un cuerpo. Estuvo 2 días, dice él, echando